¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, muy buenas tardes. Entonces, inicialmente vamos a hacer el tema como recién nacido normal, donde está incluido atención inmediata al recién nacido. Si bien el sílabo dice que hoy deberíamos hacer los exámenes auxiliares, pero me parece incongruente empezar por exámenes auxiliares o procedimientos que usualmente se hacen en recién nacidos y no hacer lo primordial. O sea, inicialmente debemos saber sobre qué estamos viendo, es decir, sobre un recién nacido normal, y luego veremos sus exámenes auxiliares y los procedimientos normales que hacemos en ellos. Asignación normal. Sí se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo definimos como aquel recién nacido a término, adecuado para la edad gestacional, que sea hijo de padres sanos y libre de malformaciones congénitas o patologías? Entonces, eso es un recién nacido normal. Entonces, nacido a término quiere decir que está entre las 37 y 40 semanas, 41 semanas con 6 días. Es adecuado para la edad gestacional. Ahora vamos a ver de acuerdo a las tablas de Lutchenko, donde canalizamos o relacionamos peso en relación a la edad gestacional, que sea hijo de padres sanos y que no tenga malformaciones congénitas o alguna patología de fondo. Entonces, eso es un recién nacido normal. Para todo recién nacido normal pasa por 4 etapas que nosotros realizamos. Lo primero es la atención inmediata del recién nacido, que luego lo vamos a ver en forma detallada. Luego, tener en cuenta que todo neonato post-nacimiento tiene periodos de transición que van desde el momento en que nace, inclusive hasta las 8 primeras horas de vida. En realidad son 3 periodos de adaptación. El primero que dura desde el momento en que nace hasta los 15 minutos, el segundo de los 15 minutos hasta las 2 horas, y el tercer periodo desde las 2 horas hasta las 8 horas inclusive. Entonces, en estas primeras 8 horas podemos encontrar generalmente algún trastorno del periodo de adaptación, como por ejemplo dificultad respiratoria, que puede ser leve o inclusive moderada, pero que pasadas las 8 horas ya se ha revertido y tiene una frecuencia respiratoria normal. Luego vamos a ver el examen físico y cómo determinamos la edad gestacional. Entonces, ¿qué cosa es la atención inmediata al recién nacido? Son todos los cuidados que recibe el recién nacido cuando nace, ¿no? ¿Qué objetivo tenemos en esta atención inmediata? Pues detectar, ¿no?, encontrar y evaluar oportunamente alguna situación de emergencia que sea vital para el recién nacido. O malformaciones groseras, ¿no? Por ejemplo, que tenga un ano imperforado, ¿no?, una gastrosquisis, un ónfalocele, un mielomeningocele roto, que es una situación de emergencia real, etcétera, etcétera. ¿Dónde se efectúa la atención inmediata al recién nacido? En el lugar donde nace el bebé, que puede ser sala de partos, puede ser sala de operaciones o emergencias si es que estamos en un ámbito hospitalario.
Entonces, en el lugar donde nace el bebé, ahí se realiza la atención inmediata al recién nacido. Idealmente, pues debe ser en sala de partos, ¿no? Porque hay un lugar acondicionado con una temperatura adecuada para poder recibir al recién nacido, como vamos a ver más adelante. Y para esta atención inmediata al recién nacido, necesariamente debemos conocer lo que ya hemos hecho en clases anteriores, la historia clínica de la madre. Por lo tanto, nosotros cuando ya nace el bebé, sabemos qué antecedentes perinatales de importancia tiene esta mamá. Entonces, en la atención inmediata, la primera evaluación y examen físico debe incluir, esto se realiza en el momento en que nace, la evaluación cardiorrespiratoria, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo es el esfuerzo respiratorio, cuánto es la frecuencia respiratoria, cuánto es la frecuencia cardíaca y si hay o no presencia de ritmo de galope o soplos incluidos. ¿Qué más debemos evaluar? El test de Apgar, ¿no? Como vamos a ver más adelante, generalmente tomamos al minuto y a los 5 minutos. Y en el examen clínico breve e inicial que se hace, se descartan pues malformaciones mayores. Luego se hace la antropometría, es decir, el peso, la talla, el perímetro cefálico, torácico, ¿no? Y finalmente realizamos la evaluación de la edad gestacional. Entonces, cuando nace un bebé, nosotros ya sabemos los antecedentes perinatales. Entonces, cuando nos han informado que está por nacer un bebé, acudimos a sala de partos. Obviamente nos hemos lavado las manos, tenemos el equipo de protección personal, ese es un mandilón, gorro, mascarilla, nos hemos lavado las manos, nos hemos calzado los guantes y estamos con campos previamente calentados. Este campo verde que ustedes ven acá está previamente calentado. Entonces, en el momento en que nace el bebé, ¿no? El ginecobstetra en la actualidad tiende a esperar, por ejemplo, dependiendo de la situación del bebé, si nace y llora espontáneamente, entonces podemos hacer clampaje tardío. ¿Qué significa ello? Que inicialmente no se corta el cordón umbilical en forma rápida, sino podemos esperar 1, 2 o 3 minutos inclusive. ¿Cuál es el objetivo del clampaje tardío? Pues hacer que pase la mayor cantidad de sangre posible de la placenta, o sea, de la madre hacia el recién nacido. Entonces, como pasa más sangre, eso va a generar reservas de hierro para evitar la anemia en la etapa infantil. Entonces, una vez que nace el bebé y ya el ginecobstetra clampa, o pinza y luego corta, entonces nos entregan al bebé. Cuando nosotros recibimos al bebé, lo recibimos en campos previamente calentados. Entonces, inicialmente, una vez que se recibe al bebé, lo llevamos a la cervocuna, que es una incubadora abierta, y lo colocamos en decúbito dorsal, con la cabeza en ligera extensión. Luego se aspira si fuera necesario y posteriormente se seca. Se seca el recién nacido con estos campos previamente calentados, dándole preferencia a la cabeza, que es donde tiene mayores pérdidas insensibles, y luego el cuerpo. Se retira este campo, se coloca un nuevo campo previamente calentado y el neonato nuevamente queda en decúbito dorsal, con la cabeza en ligera extensión. En ese instante evaluamos dos cosas: el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca. Entonces, con el estetoscopio tomamos la frecuencia cardíaca en 6 segundos. Y lo que obtengamos lo multiplicamos por 10 y esa es la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está por encima de 100,
y tiene un buen esfuerzo respiratorio, entonces continuamos con los cuidados de rutina. Entonces, como en este caso, ya se termina de secar, está con la pinza, aquí se está colocando ya el clamp, que más o menos se hace de 2 a 3 centímetros de la base del ombligo, ¿no? Acá es parte del examen clínico, está evaluando la frecuencia cardíaca. Luego ya viene la antropometría. El perímetro cefálico, noten ustedes que el centímetro está por encima de las cejas. A ese nivel, ese es el diámetro para tomar el perímetro cefálico. Y en la balanza, listo para estar pesado. Muy bien. Entonces, generalmente el test de Apgar lo hacemos en forma retrospectiva, porque cuando veamos reanimación cardiopulmonar, ustedes se van a dar cuenta que el Apgar finalmente lo hacemos en forma retrospectiva. Entonces, idealmente se toma al minuto y a los 5 minutos. Entonces, este test de Apgar evalúa 5 parámetros. Uno es la frecuencia cardíaca, 2 es el esfuerzo respiratorio, no la frecuencia respiratoria, es el esfuerzo respiratorio. 3, el tono muscular. 4, la irritabilidad refleja. Y finalmente el color. Entonces, Virginia Apgar, allá por el medio siglo del siglo XX, o sea, alrededor de los años 50, plantea este test, ¿no? Que era un anestesiólogo, y le da puntajes, 0, 1 y 2. Entonces, si la frecuencia está ausente, 0. Si la frecuencia respiratoria está menos de 100, 1, y si está más de 100, 2 puntos. Y así cada parámetro. Entonces, lo importante es la interpretación de este test en función al puntaje que se obtenga. Si el puntaje va de 7 a 10, significa que es un Apgar óptimo. En cambio, si tiene menos de 7, es decir, 6 para abajo, el niño tiene una depresión cardiorrespiratoria que puede ser moderada o que puede ser severa. ¿Cuándo llamamos moderada? Cuando el Apgar está entre 4 y 6 puntos. Pero si está de 1 a 3 puntos, es una depresión cardiorrespiratoria severa. Por lo tanto, no hay depresión leve, ¿no? O es Apgar óptimo, o es depresión moderada, o depresión severa. Entonces, inicialmente se toma al minuto y a los 5 minutos. Sin embargo, si estamos haciendo reanimación cardiopulmonar, podemos evaluar a los 10 minutos, a los 15 minutos, inclusive hasta los 20 minutos. Eso quiere decir que si ya estamos más o menos alrededor de los 20 minutos de reanimación, podemos ir catalogando el Apgar. Entonces, cuanto más tiempo estemos reanimando, es peor para el neonato. ¿Por qué? Porque si la posibilidad es de que salga de ese cuadro de asfixia o depresión cardiorrespiratoria severa, lo más probable es que quede con alguna secuela neurológica. Y si finalmente no se puede reanimar, obviamente se va a corroborar el fallecimiento. Entonces, ¿cómo es en sí el proceso de la atención, el procedimiento de la atención inmediata? Entonces hemos dicho que la recepción del recién nacido puede ser en sala de partos, en sala de operaciones o emergencia, es decir, donde nace el bebé. Recibimos al recién nacido en campos previamente calentados e inmediatamente lo llevamos a la herbocuna o incubadora abierta. La posición es de cúbito dorsal, con la cabeza en ligera extensión, y generalmente la cabeza va hacia el lado de la persona que se va a encargar de la vía respiratoria. Entonces, en algunos casos se realiza aspiración de secreciones, ¿no? Anteriormente, hasta hace unos 10 años atrás, esto era frecuente, a todos los neonatos se le aspiraba secreciones, hoy no.
Hoy, si es necesario, se aspira. ¿Cuándo es necesario? Cuando tiene demasiadas secreciones e impiden que tenga un buen esfuerzo respiratorio. Luego viene, en forma simultánea, el secado del recién nacido, ¿no? Y cuidado de la termorregulación. Recuerden ustedes que el neonato no puede estar, como dice, húmedo, porque si no pierde calor y puede entrar en hipotermia. Por eso es que es importante que con el campo previamente calentado que lo estamos recibiendo, inicialmente sequemos al recién nacido. El secado debe ser suave, no puede ser muy enérgico, porque recuerden ustedes que la piel del neonato es muy frágil, o sea, podemos lacerarla si es que lo hacemos en forma enérgica. Entonces, una vez que se seca, se retira ese campo previamente húmedo y se pone un nuevo campo estéril y previamente calentado, ¿no? Y se recoloca al bebé en la misma posición de cúbito dorsal con la cabeza en ligera extensión. Entonces, en relación a la ligadura y sección del cordón, ya lo habíamos comentado. En la actualidad, si el niño nace en óptimas condiciones, entonces podemos hacer un clampaje tardío, ¿ya? ¿Qué significa ello? Que nace el bebé y podemos esperar pues 1, 2, 3 minutos inclusive para que haya mayor pasaje de sangre de la mamá hacia el recién nacido. El objetivo es prevenir la anemia durante la etapa infantil. Pero si el neonato nace sin esfuerzo respiratorio, ¿no? O está muy pálido, su esfuerzo respiratorio es pobre, entonces no podemos darnos el lujo de hacer un clampaje tardío, sino que inmediatamente el ginecobstetra o la obstetriz pinza, corta y entrega. Y luego nosotros vamos a ponerle el clamp. Entonces aquí, por ejemplo, la enfermera está curando y verificando el cordón umbilical, luego el clampaje. Recordemos que el cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. Si encontramos una arteria y una vena, lo más probable es que tenga alguna malformación o un problema renal esta criatura. Es importante la identificación del recién nacido. Recuerden ustedes que cuando hemos hablado de la historia clínica, hicimos mucho hincapié en los apellidos maternos, ¿no? Y tener en cuenta porque esta identificación debe estar correctamente escrita con los apellidos en forma clara, ¿no? Entonces al recién nacido se va a poner sus apellidos, la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, el sexo del bebé, el peso, son los datos antropométricos, el peso, la talla, el perímetro cefálico, la temperatura. Eso inicialmente va en una tarjeta que va a ir a la cuna, y lo otro tiene que constar pues en la historia clínica del recién nacido. Entonces, normalmente todo recién nacido tiene un brazalete, generalmente de color celeste para los recién nacidos varones y de color rosado para las mujercitas, con todos esos datos que hemos consignado. Entonces, aparte de ello, en la historia clínica, el recién nacido va a tener una huella plantar, ¿no? Entonces, hay varias formas de identificar al recién nacido. 1, porque tiene un brazalete. 2, porque hay una tarjeta que está en la cuna del bebé. Y 3, que todos esos datos consignados están también en la historia clínica del recién nacido. Luego viene la antropometría, como hemos comentado. ¿En qué basa? Pues en el peso del bebé, que se da en gramos, la talla se da en centímetros, el perímetro cefálico también en centímetros, el perímetro torácico también en centímetros. En algunos lugares todavía se mide el perímetro abdominal, ¿no?
Antiguamente a todos los neonatos le pasamos una sonda nasogástrica. ¿Cuál era el objetivo? Pues permeabilizar sobre todo las fosas nasales, o sea, tener la certeza de que ambas fosas nasales estaban permeables. Hoy no, hoy solo si es necesario. ¿Y cuándo sería necesario? Cuando nos percatamos que su esfuerzo respiratorio es pobre o vemos que al respirar pues hay mucha congestión nasal o está respirando exclusivamente por la boca. Entonces, en ese caso, sí debemos pasar una sonda tanto por la nariz o por las fosas nasales como por la boca hasta el esófago, hasta el estómago. Entonces, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar pues que hay atresia de Coana, es decir, no pasa la sonda por las fosas nasales. O en su defecto, pasamos por la boca hacia el esófago y hay un stop, es decir, podemos diagnosticar una atresia esofágica, por ejemplo, porque no hay pasaje adecuado de la sonda a través del esófago con dirección al estómago. Entonces pasa la sonda hasta cierto punto y vamos a encontrar un stop. Y eso está relacionado generalmente con gran cantidad de cialorrea y que ha habido polidramios durante el parto. Todo neonato debe recibir vitamina K, ya sea que nazca por vía vaginal o por cesárea. Recuerden ustedes que los neonatos todavía no producen sus factores de coagulación. Por eso es que se le administra vitamina K. Entonces, la administración, si pesa más de 2,5 kilos, equivale pues a 1 miligramo por vía intramuscular. En volumen es equivalente a 0,1 centímetro cúbico en el músculo, es decir, por vía intramuscular. Todo neonato que nazca por vía vaginal requiere pues profilaxis ocular. ¿Cuál es el motivo, el objetivo de iniciar profilaxis ocular? Evitar la conjuntivitis por gonococo o por clamidia, que son las más frecuentes en la etapa neonatal. Entonces, a nivel del canal vaginal, la mamá puede estar infectada con gonococo, con clamidia, y eso genera conjuntivitis, ya sea por gonococo o por clamidia. En muchos lugares recomiendan tomar muestra del cordón umbilical para el grupo sanguíneo u otro tipo de exámenes auxiliares. En nuestro medio generalmente es de vena periférica. Entonces, esto es parte de la antropometría, como les había comentado inicialmente. El perímetro cefálico se toma como parámetro el diámetro por encima de las cejas. Entonces, en la gran mayoría, en más del 90% de los nacimientos, no requieren algún otro tipo de atención o de reanimación, ¿no? La reanimación cardiopulmonar está reservada propiamente para alrededor del 10% de todos los nacimientos. Y de ese 10%, solo el 1% requiere reanimación cardiopulmonar avanzada. El resto sale con una buena ventilación a presión positiva. Pues eso lo vamos a ver en la clase de reanimación cardiopulmonar. Entonces, como la gran mayoría nace en óptimas condiciones, entonces es importante realizar el contacto precoz con la madre. Entonces, nace el bebé y a los pocos minutos se lo pone al pecho materno. ¿Para qué? Para que ya vaya succionando y deglutiendo. Uno, para que el contacto con la madre pues haya una buena química con la madre, y sobre todo para que pueda lactar sobre todo el calostro. De más está decir que la lactancia materna es pues el mejor alimento para el recién nacido, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Recuerden ustedes que los neonatos
tiene una capacidad gástrica más o menos alrededor del 1% de su peso. Eso significa que si pesa 3 kilos, tiene un promedio de 30 centímetros cúbicos de volumen de capacidad gástrica. Entonces, idealmente, la lactancia debe ser a libre demanda. ¿Cómo? Lo ponen a un pecho 10 a 20 minutos, pasan al otro pecho, al mismo tiempo, bota el chanchito y descansa el bebé. ¿Cuánto tiempo debe descansar? Es variable. Puede ser media hora, puede ser 1 hora, hora y media. Idealmente no debe pasar más allá de las 2 horas. O sea, idealmente debe tomar su leche máximo cada 2 horas. Entonces, si ya está 3, 4 horas durmiendo, necesariamente la mamá tiene que despertar al bebé para que lacte. Y cuando vuelva a lactar, de preferencia debe empezar en el pecho que terminó la última vez. Por ejemplo, si ahora empieza en el lado izquierdo, va a terminar en el lado derecho. Cuando le toque nuevamente mamar, debe empezar en el pecho que acabó, es decir, en el lado derecho y terminará en el izquierdo. Y así sucesivamente va intercalando. ¿Por qué empezar donde acaba? Porque en ese pecho que termina siempre va a quedar una leche remanente, que es rica en proteínas, en calorías, en grasas, que van a favorecer la ganancia de peso. Entonces, sugerencia, pues lean un poco más sobre leche materna. Les voy anticipando pues que la leche materna tiene todos los nutrientes que requiere un bebé, un recién nacido. Las proteínas que maneja va entre 0.9 a 1.2 gramos por cada 100 centímetros cúbicos de leche materna, y que esto ofrece alrededor de 67 a 100 calorías por cada 100 centímetros cúbicos de leche materna. Entonces ustedes se van a percatar que todos los neonatos en los primeros 7 a 10 días todos bajan de peso. Los bebés a término más o menos pierden hasta el 10% de su peso, y los prematuros pueden perder 15 hasta 20% inclusive. Después 7 a 10 días recién empieza la ganancia ponderal, de tal manera que hasta fin de mes, alrededor del primer mes, están ganando un promedio de entre 25 a 40 gramos por día en el caso de los bebés a término. Que los prematuros ganan un poco menos, pueden ser de 15 a 20 gramos por día. Entonces, en relación a la leche materna, en estos primeros 6 meses de vida debe ser a libre demanda. No requiere agüitas, no requiere otro tipo de nutrientes. Sin embargo, ustedes se van a percatar porque en las farmacias hay gran cantidad de fórmulas. Ninguna de las fórmulas, por más cara que sea, siquiera pueda ser similar a la leche materna. No hay ninguna leche en fórmula maternizada que supere a la leche materna. Ninguna, por más cara que sea. Sin embargo, hay ocasiones en que tenemos que usarlas. Por ejemplo, en los casos de VIH materno, entonces está contraindicada la lactancia materna, y en esos casos sí se usa fórmula. O si es una mamá que está consumiendo, por ejemplo, medicamentos que contengan litio por una enfermedad mental, por ejemplo, entonces también se recomienda no dar leche materna, o ante una neoplasia de mama, por ejemplo, o cualquier otra neoplasia en el cual esté recibiendo quimioterápicos. Hay algunos fenómenos fisiológicos que debemos explicar a los padres, sobre todo en esas primeras horas de transición o primeras horas de vida. Recuerden ustedes que la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido va entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Y la cardíaca entre 120 y 160 latidos por minuto, promedio 140. Eso es lo fisiológico, eso es lo normal. Sin embargo, en esas primeras horas podemos tener alterada la frecuencia respiratoria como la cardíaca. Entonces, esas primeras 8 horas son expectantes, ¿no? Porque constituye el periodo de adaptación del recién nacido. Si después de las 8 horas ya se normalizó, fue eso, periodo de adaptación.
Pero si ya pasaron las 8 horas y yo tengo una frecuencia respiratoria aumentada, una cardíaca igual, asociada a otros signos o síntomas, entonces eso ya no es fisiológico, eso es patológico, por lo tanto requiere estudio para determinar el motivo de esas alteraciones. Bien, entonces en estas figuras vemos el contacto precoz que está haciendo la mamá, contacto piel a piel, ¿no? Aquí ya está lactando inicialmente, y aquí es parte de la tensión, está sobre el vientre materno, listo para el contacto precoz. Entonces, en relación a los periodos de transición o periodos de adaptación, ya lo hemos comentado, la primera etapa, reactividad o primer periodo de transición, dura pues desde el nacimiento hasta los primeros 15 minutos, que es un periodo que hay que estar, como se, muy alerta. La segunda etapa es la etapa de latencia, que va entre los 15 minutos y las 2 horas, donde el neonato generalmente está en reposo. Y la tercera, que viene la segunda etapa de reactividad, o tercer periodo de adaptación, que va desde las 2 horas hasta las 8 horas inclusive, en el cual podemos encontrar frecuencia respiratoria o cardíaca que pueden estar alteradas. En este gráfico, por ejemplo, vamos a ver algunos eventos que ocurren en relación a las horas de nacimiento. Por ejemplo, cuando nace un bebé, si nosotros escuchamos ruidos hidroaéreos, no hay ruidos hidroaéreos. Entonces, cuando ustedes evalúen un neonato, no van a encontrar al inicio ruidos hidroaéreos. Sin embargo, puede tener secreción mucosa, o sea, hay moco. Inicialmente tiene que estar alerta, no puede estar hipoactivo. O sea, lo normal es que esté alerta. Los ruidos cardíacos son intensos, regulares, pueden estar por en 160, 180 inclusive. La respiración inicialmente puede ser ruidosa, inclusive podemos encontrar algunos estertores, o sea, estertores gruesos o presencia de aleteo nasal o retracción sifoidea, tiraje intercostal. Y vemos en relación al color, el neonato no está sonrosado de un inicio, es normal que nazca cianótico. Recuerden ustedes que cuando está dentro del útero, satura más o menos alrededor del 60% intraútero. Entonces, cuando nace el bebé en el primer minuto de vida, si uno lo satura, está saturando alrededor de 60, 65%. Y ahí minuto a minuto va incrementándose de 5 a 10%. Recién alrededor de los 10 minutos, está a los 5 minutos está más o menos en 80, 85% de saturación. Y recién a los 10 minutos podemos encontrar alrededor de 90, 95% de saturación de oxígeno. Entonces, antiguamente, todos los neonatos que nacían cianóticos, ¿qué hacían? Les dábamos ventilación a presión positiva con el objetivo de que rápidamente cambiara de color o que incrementara esa saturación. Sin embargo, eso es fisiológico. Por lo tanto, por eso es que cuando veamos reanimación cardiopulmonar, el color ya no es tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque inicialmente el que nazca cianótico es normal, es fisiológico. Y tiene hasta 10 minutos para cambiar de color, para tornarse sonrosado. Entonces, así van de tal manera que recién después de 30 minutos, 2 horas, ya podemos encontrar ruidos hidroaéreos, por ejemplo. ¿No? A las 2 horas, es decir, está en periodo de reposo, está generalmente durmiendo, ¿no? Y cuando llora, por ejemplo, ya hay rubor, es decir, ya está sonrosado. Entonces, el segundo periodo de reactividad, los cambios de color son mucho más rápidos. En nosotros,
O sea, buscamos el llenado capilar, tiene que ser rápido, menos de 2 segundos inclusive. ¿Cómo es el examen físico? Entonces, inicialmente, ¿cuándo vamos a efectuar el examen físico? Cuando nace. El momento en que nace, necesariamente tenemos que hacer un examen físico, por más breve que sea. El segundo examen físico es durante los periodos de transición, es decir, en esas primeras 8 horas de vida. Y como mínimo, antes que se vaya a su casa, de alta. Recuerden ustedes que la gran mayoría de los partos eutóxicos o vaginales se van después de las 24 horas. Y los que nacen por cesárea, alrededor de las 48 o 72 horas. Y eso está en relación al alta materna. Porque si la mamá está de alta a las 24 horas, también puede irse a su casa sin ningún problema. Entonces, ¿qué debemos evaluar en el examen físico? En primer lugar, es importante que hagamos la ectoscopía. ¿Qué significa ello? Que vemos cómo está el bebé. ¿Está en buen estado general, en regular estado general, en mal estado general? Es decir, nuestra impresión subjetiva en relación a cómo vemos al bebé. Luego vamos a ver en relación a la postura y la actividad. Es decir, que esto va a ser variable según su estado de alerta, ¿no es cierto? Si estamos en los primeros 15 minutos, necesariamente va a estar alerta, pero si estamos a la hora y media, lo más probable es que el bebé está durmiendo, ¿no? O si estamos en el tercer periodo, generalmente debe estar alerta, o es variable. Los neonatos, estando en reposo, generalmente tienen las extremidades flexionadas y algo hipertónicas, con las manos empuñadas. Esto es más frecuente en los recién nacidos a término. Asimismo, hay que mencionar que la postura puede estar influenciada por la posición intrauterina. Por ejemplo, los niños que nacen, ya sea por vía vaginal o por cesárea, que se encuentren en posición podálica. Ustedes van a ver la cabecita del neonato que nace en posición podálica, tiene forma de huevo generalmente. Entonces, o van a tener aparentemente un tipo de postura no usual en relación a los otros niños. Entonces, muchos de ellos están en relación pues, a la posición que han tenido dentro del útero. Entonces, aquí ven ustedes un normal de un recién nacido a término. Lo que les decía, flexión de los miembros, tanto superiores como inferiores. ¿Qué más debemos optar acá de lectoscopía? Esto es un niño que está alerta, está incluso con llanto. Ustedes lo notan que está sonrosado. ¿Por qué digo que es a término? O sea, por la huella plantar, por el color del escroto. Cuanto más negruzco es un signo de madurez. Obviamente ya está clampado con su... Entonces, una vez que hemos hecho la ectoscopía, hemos visto la postura del recién nacido, entonces hacemos un examen regional, ¿no? O sea, por partes, como se dice. Y es importante que primero veamos la piel, ¿no? Entonces, la piel normalmente ya debe ser rosada o sonrosada, pero puede haber acrocianosis. ¿Qué significa acrocianosis? Que la piel está sonrosada, pero las partes distales, es decir, las uñitas, tanto de manos y pies, están todavía cianóticas. Eso es normal al inicio, ¿no? Puede haber acrocianosis. En algunos neonatos, dependiendo de la edad gestacional, podemos encontrar incluso descamación discreta. El tejido celular subcutáneo debe sentirse lleno y muchos neonatos tienen lo que se conoce
como el unto sebáceo o vermis gaseoso, que es un material graso, blanquecino o amarillento en el dorso del bebé, o en el cuero cabelludo o en los pliegues. Aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve mejor, ¿no? Es el vermis gaseoso o el unto sebáceo. Algunos neonatos, sobre todo los que tienden a la prematuridad, pueden presentar lanugo. Este lanugo es un pelo fino que puede estar presente sobre los hombros y también en el dorso. Asimismo, hay que buscar lesiones primarias, ¿no? A nivel de la piel, ¿no? Como máculas, pápulas, vesículas, ampollas, úlceras, hay que revisar. Entonces, la mancha mongólica, por ejemplo, es una mácula de color azul pizarra o puede ser verdosa, que puede darse en el dorso, en las nalgas o los muslos o en cualquier parte del cuerpo. O sea, no está limitada a la parte de las nalgas. Algo que es frecuente también son máculas comunes sobre occipucio, párpado, frente y cuello, que son los hemangiomas planos, que son máculas de color rojo vinoso. También se conoce como hemangiomas en flama o en llama. Aquí ven ustedes lanugo, recién nacido, la mancha mongólica, igual, mancha mongólica, aquí en el brazo, en los pies, en los tobillos. Los hemangiomas planos, generalmente a nivel de la frente o en los párpados. Generalmente estos desaparecen entre el primer y segundo año de vida, no requieren ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, hay otros hemangiomas que van apareciendo en los primeros días y a medida que va creciendo el bebé, va creciendo y se va poniendo como una fresa, ¿no? Son hemangiomas cavernosos. Entonces, esos hemangiomas también tienden a desaparecer entre el primer y segundo año de vida. ¿Y cómo nos vamos a percatar que empiezan a desaparecer? Porque al comienzo crecen, se vuelve como una fresa, pero cuando el centro empieza a blanquear significa que ya no crece y empieza a regresionar y va desapareciendo solo. Sin embargo, esos hemangiomas pueden ser peligrosos si es en mucosas, por ejemplo, acá a nivel del párpado que esté colindando con el ojo, o en la boca, o en genitales, por ejemplo. Entonces, ahí a veces sí es necesaria la actuación del dermatólogo para tratar de erradicar el hemangioma. Algo que es frecuente también en el neonato es el eritema tóxico. Es un rash maculopapular, igual con base eritematosa, a veces con vesículas en su centro, y que puede ser en la cara, en el tronco, en las extremidades. Muchas veces las madres se van a asustar porque piensan que su bebé se ha intoxicado, ¿no? Porque de un momento a otro le apareció ese rash. Pero así como aparece, desaparece. También es frecuente encontrar petequias y equimosis, y esto casi siempre está relacionado con traumatismos durante el parto. Por ejemplo, cuando nació por vía vaginal le han hecho maniobra de Christeller, ¿no? Entonces, podemos encontrar petequias en cara o equimosis, por ejemplo, cuando ha habido un circular de cordón umbilical ajustado al cuello. Entonces, el neonato nace con equimosis facial. Entonces, ya pasó sus primeras horas de vida y ustedes van a ver que el color de la cara es totalmente diferente que el resto del cuerpo. El resto del cuerpo está sonrosado, pero la cara está equimótica. Entonces, generalmente se observa en el cuello, con la cabeza y están asociadas pues, a circular de cordón, ¿no? Este es el eritema tóxico que les comento.
Y luego ya vemos pues en forma parcelar, ¿no? Cabeza, tórax, abdomen, genitales, columna. Entonces la cabeza siempre va a ser grande en relación al resto del cuerpo. Recuerden ustedes que los neonatos todavía no tienen las suturas soldadas, incluso podemos encontrar una deformación plástica con algunos grados variables, de tal manera que podemos encontrar cabalgamiento de suturas. Eso es normal en un recién nacido. Siempre debemos palpar las fontanelas. La anterior es mucho más grande en relación a la posterior. La anterior mide entre 1 a 4 centímetros de diámetro. La posterior es mucho más pequeña, menos de 1 centímetro de diámetro mayor. Esta fontanela es blanda, pulsátil, levemente depresible. Entonces, generalmente debe ser normotensa, es decir, a ras del cuero cabelludo. ¿Cuándo nos va a llamar la atención como signo de alarma? Cuando esta fontanela esté deprimida o esté abombada. Si está deprimida, debemos pensar pues, en deshidratación del recién nacido. Y si está abombada, pues en una hipertensión endocraniana que puede ser originada por una hidrocefalia, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la fontanela anterior, y acá la posterior. La plagiocefalia, pues hay una deformación craneal que se caracteriza por aplanamiento de una de las partes de la cabeza con el abombamiento de la otra. A veces esto es cuestión genética o hereditaria, ¿no? Del tipo, de la forma de cabeza que pueden tener los diversos neonatos. Entonces, ¿qué buscamos en la cabeza? Pues que las suturas deben estar afrontados o con cierto grado de cabalgamiento, eso es lo normal. Algunos pueden presentar caput sucedáneo. ¿Qué cosa es el caput? Es edema del cuero cabelludo. Y se extiende sobre la línea de sutura. Puede ser extenso. De tal manera que cuando muchos bebés nacen, su cabeza pues parece una torre, ¿no? Entonces, eso es edema del cuero cabelludo. Entonces, la ventaja que este edema del cuero cabelludo o caput debe resolverse alrededor máximo de las 24 horas de vida. Entonces, aquí, por ejemplo, por eso hay moldeamiento y puede haber caput. ¿Ven ustedes? Eso es un caput. Sin embargo, es parte del moldeamiento. Aquí una estructura donde vamos a ver si es edema del cuero cabelludo, es caput. Pero si hay sangrado y sobre todo si es debajo del periósteo, es un céfalohematoma. Clínicamente pueden ser muy similares porque ustedes van a palpar, pues, como si es una masa. Pero el céfalohematoma es mucho más duro en relación al caput. El céfalohematoma desaparece en largo tiempo, que pueden ser semanas, 4, 8, hasta 12 semanas inclusive. Y el cefalohematoma genera ictericia. ¿Por qué? Porque como esto es una colección sanguínea, eso no se puede extraer, entonces se reabsorbe. Y como esto finalmente va a hemolizar y por degradación del hemo va a generar pues incremento de bilirrubina, por lo tanto va a dar ictericia neonatal. Lo mismo. ¿Qué más debemos ver? Que la cara tiene que ser simétrica, es decir, la mitad izquierda similar a la mitad derecha. Los ojos al inicio pueden estar edematosos, los párpados edematosos, casi siempre están cerrados. El iris de color grisáceo, la pupila debe responder a la luz, es decir, fotorreactiva. Y en algunos casos, sobre todo de partos vaginales, podemos encontrar hemorragias subconjuntivales. Y mucho más si es que ha habido maniobra de Cristela. O se rompe alguna venita a nivel subconjuntival y eso va a dar hemorragia en el recién nacido.
Si ustedes ven acá en la punta de la nariz, unos gránulos pequeños que parecen sémola, que se llama milia o milio. Aquí se ve mejor la hemorragia subconjuntival, lo que viene a ser la esclera, que debe ser blanca o blanquecina, está rojiza. Ahí también no se hace absolutamente nada, eso se reabsorbe solo con el transcurso de los días. La cara, como le dije, tiene que ser simétrica. La nariz en algunos casos puede estar distorsionada o aplanada tras el parto. Algunos neonatos pueden nacer con desviación del tabique que requieren pues evaluación del otorrino. Generalmente el recién nacido es respirador nasal y eso es frecuente observar por el milium sebáceo, ¿no? Que son glándulas sebáceas en el dorso de la nariz que ya hemos visto anteriormente. Aquí no se ve tan bien, acá se ve mejor. En la boca los labios son rojos, las encías muestran el relieve dentario. En ocasiones puede haber pequeños quistes o incluso dientes supernumerarios. Es decir, los neonatos pueden nacer con uno o dos dientes en algunos casos. Y si nosotros observamos el paladar, sobre todo el paladar entre paladar blando y duro, vamos a ver las perlas de Epstein. Son unas pápulas blanquecinas de más o menos 1 milímetro de diámetro que está en la línea media del paladar. Eso es normal. Acá con dientes supernumerarios, ¿no? En relación a los oídos, los pabellones auriculares son blandos, se pueden doblar sobre sí mismos. Lo importante es que hay que observar la implantación. Los tímpanos son de apariencia opaca y muchas veces tenemos problemas para examinar. Casi siempre no se examina tímpano porque es difícil de observar. Lo importante es que observar que el conducto auditivo esté permeable y observar la implantación, ¿no? Más adelante vamos a hacer una figura de cómo ver la implantación de los pabellones auriculares, trazando una línea imaginaria entre la comisura del ojo hacia atrás debe como se englobar al pabellón auricular. Si esa línea imaginaria, como si la oreja está por debajo de esa línea imaginaria, entonces hay una implantación baja. Y casi siempre está relacionado pues, con cromosopatías o algún dismorfismo. El cuello debe ser corto, simétrico, cilíndrico, móvil. Ocasionalmente puede observarse asimetría con desviación hacia un lado por el asinclitismo. Y hay que observar la movilidad y aumentos de volumen, ¿no? Muchos neonatos tienen tortícolis congénitas, pero que no son diagnosticadas al inicio, sino después de 3 semanas de vida. Entonces, ¿cómo se percata la mamá? Porque el cuellito va a estar hacia un lado siempre y después de los 18, 20, 21 días va a aparecer una masa dura o que es una contractura a nivel del esternocleidomastoideo afectado. Realmente eso se mejora con fisioterapia. Luego el tórax, hay que ver pues, que el tórax no esté abombado, sea simétrico. Hay que ver la frecuencia respiratoria, que es normal entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Si uno escucha o ausculta el tórax, pues el murmullo debe pasar bien en ambos campos pulmonares. Al inicio podemos encontrar algunos estertores, como hemos visto. Pueden ser húmedos, pero con el transcurso de las primeras horas, de las 6, 8 horas, ya solamente deben escuchar lo normal, o sea, el murmullo vesicular y no estertores. Debemos palpar clavículas, debe ser de superficie lisa y uniforme. Si encontramos en alguno de los lados aumento de volumen o crepitación cuando pasamos el dedo, entonces lo más probable es que haya alguna fractura de clavícula. Es frecuente, sobre todo en niños grandes, para edad gestacional o niños macrosómicos.
En algunas ocasiones, el bebé se va de alta y la fractura de clavícula no ha sido diagnosticada. Recién se diagnostica a veces en el consultorio después de una semana de vida. ¿Por qué ha ocurrido ello? Porque algunos, o la gran mayoría de los neonatos, pueden presentar fracturas en tallo verde, es decir, solamente una pequeña fisura que cuando uno palpa no se siente la crepitación o el desplazamiento de la clavícula. Entonces recién a la semana nos percatamos porque hay un callo óseo. Pues generalmente suelda solo, aunque los traumatólogos suelen recomendar el vendaje en 8 en los recién nacidos, pero en realidad el neonato a lo sumo aguantan, como se dice, el vendaje en 8 no más de media hora, así que luego están irritables, por lo tanto la fractura de clavícula suelda sola. Hay que palpar el nódulo mamario, ¿no? El tamaño está determinado por la edad gestacional y el estado nutricional. Algunos pueden presentar más de un nódulo mamario, ¿no? En tórax hemos visto pues, la respiración, gran parte de tipo abdominal, la respiración frecuentemente irregular, la expansión debe ser simétrica y los ruidos o estertores húmedos en las primeras horas postparto. A nivel cardíaco, pues la frecuencia cardíaca está entre 120 a 160 latidos por minuto, promedio 140. El choque de punta está pues, entre tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. Y al inicio podemos encontrar algunos soplos sistólicos eyectivos transitorios que desaparecen solos. Si esto persiste, obviamente hay que descartar una cardiopatía congénita acianótica o cianótica, dependiendo de la saturación de oxígeno. La cardiopatía acianótica más frecuente es el CIB, en el caso de los neonatos a término, sobre todo. En cambio, en los prematuros es más frecuente la persistencia del ductus arterioso. El abdomen es ligeramente excavado en las primeras horas. Como hemos dicho al inicio, no escuchamos ruidos hidroaéreos. Hay que buscar masas y visceromegalia. Normalmente el hígado debemos palparlo hasta 2 centímetros o debajo del reborde costal derecho. No debe palparse vaso. Si se palpa vaso, eso es signo de alarma. Y igualmente, si el hígado está por debajo de 2 centímetros, más allá de 2 centímetros, eso es patológico. El cordón umbilical, pues hemos dicho, tiene 2 arterias y una vena. Normalmente el cordón umbilical cae entre el 5º, 7º, hasta el 10º día en promedio. En los prematuros puede ser un poco más prolongado, pero finalmente cae el cordón umbilical. Puede haber ombligo cutáneo y también hernia umbilical, ¿cierto? El ano y recto hay que examinar la ubicación y permeabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nace con ano imperforado es una emergencia quirúrgica en el caso del recién nacido. Hay que tener en cuenta que la expulsión de meconio, alrededor del 69%, es en las primeras 12 horas. A las 24 horas ya el 94% ha hecho meconio y como máximo podemos esperar 48 horas. Si en 48 horas de vida no ha hecho meconio, eso es patológico, ¿no? Al inicio es de color pues verdoso, llamado meconio, y luego ya después del tercer, cuarto día ya va tomando el color amarillo oro. El hecho de hacer deposiciones es un factor para poder dar de alta. O sea, no podemos dar de alta a un neonato que no haya miccionado ni que haya hecho deposiciones, por ejemplo. En relación a los genitales, el escroto es pendular, pigmentado, con arrugas, y los testículos tienen que estar descendidos. Si no han descendido, se llama criptorquidia, ya sea uni o bilateral. El tamaño del pene puede ser variable. El prepucio está adherido al glande y el meato urinario es pequeño y central. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque a veces parece varón y pueden ser genitales ambiguos, ¿no? Justamente hace 2 días
nació en el hospital un bebé que aparentemente parece varón, sin embargo el tamaño del pene es tan pequeñito que parece un clítoris. Entonces, hay que descartar, pues en ese caso, genitales ambiguos. Y en ocasiones, el meato urinario no está central, sino puede estar en el dorso del pene o en la región abdomen, el dorso, o si no en la región ventral. Entonces, dependiendo de la ubicación, puede ser una epispadias o una hipospadias. Antiguamente las madres, incluso los médicos, algunas enfermeras todavía recomiendan el famoso masaje del prepucio del neonato. Eso está proscrito, porque en muchas ocasiones puede llegar a la emergencia en las condiciones que ustedes están viendo, con gran edema del prepucio, o sea, lo han remangado y ya no vuelve a su posición normal. Entonces se edematiza y eso genera pues, dolor y irritabilidad en recién nacido. Entonces eso no debe hacerse. Entonces eso se conoce como una parafimosis. En relación a los genitales femeninos, los labios mayores cubren completamente a los menores y también al clítoris. El himen puede verse, incluso puede ser protuyente como si fuera un prolapso. Con el transcurso de los días, eso se va retrayendo. Inclusive podemos observar alguna secreción blanquecina mucosa que a veces contiene sangre que puede simular ya sea un descenso o una menstruación. Eso es por el pasaje hormonal de las madres hacia el recién nacido, sobre todo mujer. Inclusive a nivel de la glándula mamaria puede, si uno presiona un poquito, pueden salir gotas de leche, ¿no? Conocida como leche de brujas. Es importante examinar caderas, sobre todo con las maneras de Ortolani y Barlow, que deben ser negativos. Significa que hay que abducir, sobre todo en el Ortolani, hay que abducir en forma simétrica y las caderas tienen que abducir hasta 180 grados. Si hay disminución de uno u otro lado en la abducción, hay que sospechar de displasia congénita de cadera. Entonces, si ante la sospecha, hay que hacer una ecografía de caderas para tener la certeza del diagnóstico. Entonces, cuanto más precoz se determine la displasia congénita de caderas, va a tener mejor pronóstico, porque si no, la secuela es que va a cojear cuando camine la criatura. Las extremidades, tanto brazos y piernas, deben ser simétricos en relación a su anatomía y función. Hay que revisar, pues, manos, dedos, y pueden existir dedos supernumerarios, inclusive. Aquí tenemos la maniobra Ortolani, entonces se flexiona ambos miembros inferiores y luego se abduce. La abducción tiene que ser 180 grados. Si hay alguna disminución en la abducción, entonces debemos sospechar de displasia congénita de cadera. Al revés, la maniobra de Barlow, la función es la misma. Si hay alteración, sospecha de displasia congénita de cadera. En relación a la emisión de orina, el 92% lo realizan las primeras 24 horas, pero lo cierto es que a las 48 horas de vida el 100% ya debe haber emitido orina. Si no ha orinado, no puede irse de alta. El examen neurológico, hay que evaluar en forma simétrica los movimientos, la postura, el tono muscular. En ellos vamos a encontrar algunos reflejos arcaicos, como el reflejo de Moro, el de presión palmar y plantar, el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión, de deglución, de marcha automática. Todos ellos tienen que encontrarse en el recién nacido. Entonces, si nosotros estimulamos la planta,
estos deditos se entreabren como un abanico. Es decir, y si ponemos el dedo, tienden a flexionar. Tenemos el reflejo de marcha automática. Uno lo para, entonces el neonato inconscientemente su reflejo es como si estuviera caminando, como si fuera el hombre en la luna. Igualmente acá, reflejo de prensión palmar, y acá sería de prensión plantar. El reflejo de marcha automática es lo mismo que ven acá. En relación a la edad gestacional, debemos determinar si es un prematuro o pretérmino, si es atérmino o si es postérmino. Entonces, en relación a los pretérminos, son aquellos menores de 37 semanas. Sin embargo, también tiene una subclasificación. Entonces, tenemos los prematuros que van entre los extremos, que va entre 26 semanas y 28 semanas con 6 días. Es el prematuro extremo. El prematuro moderado, desde las 29 semanas hasta las 33 semanas con 6 días. Y el prematuro leve o tardío, entre las 34 semanas y 36 semanas con 6 días. ¿Por qué? Porque el día que ya cumple 37 se convierte en un paciente atérmino. Entonces los atérminos van entre las 37 semanas y 41 semanas con 6 días. Hace 3 o 4 años ha salido una nueva clasificación de los neonatos atérminos, que son de las 37 semanas a las 38 semanas con 6 días, que se llaman atérmino temprano, y de las 39 semanas hasta los 41 semanas con 6 días como atérmino. La pregunta es, ¿por qué esa subclasificación de los bebés atérminos? Los costos son millonarios. Entonces, en la actualidad, para que un neonato nazca por cesárea, debe ser más allá de las 39 semanas. ¿Por qué? Por el riesgo de 37, 38 tiene mayor riesgo de taquimia transitoria. Ese es el motivo de esa subclasificación. Entonces, los neonatos que tengan mayor o igual a 42 semanas son los posttérminos o postmaduros. Luego debemos ver la relación edad gestacional en función al peso de nacimiento. Entonces, eso está en relación a las tablas de Lubchenco, si es adecuado para edad gestacional, si es pequeño o si es grande para edad gestacional. Entonces, es grande cuando está por encima del percentil 90, es pequeño cuando está debajo del percentil 10 y es adecuado entre el percentil 10 y percentil 90. Acá tenemos, por ejemplo, gemelos asimétricos, ¿no? Esta es la tabla de Lubchenco que les comentaba. En la parte inferior, la semana de gestación, y aquí están los pesos. Entonces, todo aquel que esté por debajo del percentil 10 es pequeño para edad gestacional. El que esté entre percentil 10 y percentil 90 es adecuado, y los que están por encima del percentil 90 son los grandes para edad gestacional. Hay varios métodos para obtener la edad gestacional. Los más frecuentes, pues el Dubowitz, el Valar, el Capurro, el Asher, el Berman. Hay otros más inclusive.
Los que más usamos son capurro y valar. El problema es que el capurro nos da edad gestacional después de las 29 semanas. Es decir, un prematuro de 28 o menos, el capurro no sirve inicialmente. Igualmente el Asher, el Vero, el Dúo tampoco. En cambio, el test de Valar es mucho más complejo porque no solamente es físico, sino también neurológico, evalúa la parte neurológica. Entonces aquí sí podemos obtener desde las 20 semanas en adelante. Pero a un prematuro al inicio no se le hace Valar, tiene que ser después de 12 a 24 horas cuando esté un poco más estable. Entonces, el test de Valar evalúa pues maduración neuromuscular en función a puntajes, como vemos aquí, y nos da pues desde las 20 semanas hasta las 44 semanas en función al puntaje que se obtenga. El método de Asher, pues pliegues plantares, pabellón auricular, pelo, nódulo mamario, en fin, es similar al capurro, ¿no? Parecido al capurro. Pero como les decía, en menores de 29 semanas el capurro no aplica. Aquí tenemos algunas figuras en relación a huellas plantares. Esto es de un prematuro. El centro es un paciente a término, el otro es el de la izquierda, es un postmaduro o posttérmino. Aquí hay doble nódulo mamario, es decir, un pezón supernumerario. Esto se conoce como una aplasia cutis. Así como nace, así va a quedar en zona de alopecia y no va a crecer cabello. Igualmente un nevus con alopecia. Esto felizmente no se ve así nomás. Este es de la época de los 50, 60 del siglo pasado, cuando en Estados Unidos se utilizaba la talidomida, que se usaba como antiemético en las gestantes, y que finalmente dieron pues lesiones en miembros. Aquí se cayó el cordón umbilical y ha quedado un granuloma. Pues aquí requerimos nitrato de plata en la zona del granuloma para cauterizar y que se caiga en los próximos días. Este tipo de lesiones que vemos en la frente y parte de la carita generalmente ocurre después de la tercera o cuarta semana de vida. Esto se conoce como una dermatitis seborreica. Y aquí no sabemos pues si es hombre o mujer. Estos son genitales ambiguos. Hemangioma plano. El signo de Arlequín. A veces por vasoespasmo se van a ver que la mitad del bebé está pálido y la otra está eritematosa. Es una dermatitis del pañal. Aquí generalmente está asociado cándida. Cuando ya hay granulaciones, esta dermatitis del pañal está asociada a candidiasis. Micropústulas. Muchas veces las mamás tienen miedo de bañar a su bebé, entonces pueden quedar micropústulas. Igualmente. Y casi el 98-99% de los neonatos tienen un meato urinario muy pequeñito, ¿no? Con un prepucio pegado, incluso se conoce como fimosis fisiológica. En el transcurso del primer y el segundo año se resuelve solo. Por eso que no requiere los famosos masajes. Es una carita típica de un niño con síndrome de Down. Y lo que les dije mucho más adelante, trazamos una línea imaginaria entre la comisura del ojo hacia la oreja, y esa línea debe englobar el pabellón auricular. Eso es lo normal. Si está por debajo de esta línea, como en este caso, es una implantación baja de pabellones auriculares, que está relacionado con dimorfismos o con cromosopatías.
Algunos neonatos presentan apéndices preauriculares, esto puede ser de carácter hereditario o genético, o está relacionado con alguna malformación renal. Y aquí este neonato que le está guiñando el ojo tiene parálisis facial, ¿no? Entonces, ¿qué lado es el que está paralizado? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Mm? Y es el lado derecho el que está paralizado. ¿Por qué? Porque se ha borrado, no cierra el ojo, están abolidos los surcos. Esto sí es peligroso, puede ser causal de hospitalización, entonces una onfalitis, o sea, no está curando adecuadamente el cordón umbilical, y fíjense, ya hay eritema de gran parte del abdomen, más distensión abdominal. Igualmente, no sabemos si es hombre o mujer, son genitales ambiguos, y aquí hay una hipospadias, es decir, el meato urinario está en la parte ventral. Aquí vemos un mechón de pelos, ¿no? Que hay que sospechar espina bífida. Aquí es producto de una banda congénita que por un poco más secciona el miembro inferior izquierdo, ¿no? Polidactilia más sindactilia. Hay 3, 6 dedos, y el segundo y tercer dedo están pegados. Tiene polidactilia y sindactilia. Pie sambo o piebot, talo o valgo. Y este neonato no moviliza el miembro superior izquierdo. Pues tienen que sospechar una parálisis braquial. Un dedo supernumerario, también una polidactilia, pero parece que solamente es un apéndice. En algunas ocasiones, si es que no hay hueso, en la base le ponen un hilo y se ajusta bien, o sea, hace una sutura, con el curso de los días se cae. Fractura de clavícula corroborada con radiografía de clavículas. Distensión abdominal como signo de alarma. Es un abdomen globuloso, lustroso. Hay que descartar enterocolitis necrotizante. Moldeamiento o buscar cefalohematoma. La fosita pilonidal, eso es normal. Cefalohematoma. Y creo que eso es todo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Doctor, Te escucho, Luis. doctor, ¿el masaje del prepucio que menciona es recomendado? Y de ser así, ¿a partir de qué edad se podría hacer? No se recomienda, eso era antiguamente, por el riesgo de generar parafimosis. No, el 98-99% de los varones nacen con fimosis fisiológica que se resuelve espontáneamente entre el primer y segundo año de vida. Si eso no ocurriera, entonces requieren pues evaluación por el cirujano pediatra o el urólogo para que corrijan la fimosis. Por lo tanto, no se recomienda ese tipo de masajes. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en esas parálisis que usted ha hablado, por ejemplo, la facial, la braquial, ¿eso se debe a un problema congénito en la fracción o en este caso alguna toma de algún medicamento? A ver, en el caso de la parálisis facial puede ser espontánea, ¿no? O que tenga ya un trastorno neurológico.
Y en el caso de la parálisis braquial, generalmente es un trastorno o un traumatismo durante el parto. Entonces han elongado demasiado el brazo, han tenido dificultad para sacar al bebé, entonces pueden lesionar todo el plexo braquial. La gran mayoría, felizmente, solo tienen neuropraxia. ¿Qué significa ello? Que con el transcurso de los días va recuperando su movilidad. O sea, solamente hay una compresión a nivel del plexo braquial que le genera, pues, el no movimiento. Con el transcurso de los días recuperan la función y bueno, no pasó nada. Pero si hay lesión del plexo, entonces sí pueden tener la parálisis completa, ¿no? Incluso con mano en garra, dependiendo del lugar de la lesión. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿se escucha? Sí, te escucho. En caso de la profilaxis ocular, ¿también se puede hacer en caso de cesárea o solo es parto vaginal? En realidad debe ser en parto vaginal, porque la conjuntivitis es para prevenir conjuntivitis por gonococo o por clamidia. Entonces, en cambio, si es por cesárea, no es necesario. Sin embargo, acá en el hospital de Huacho, ya por protocolo, sea parto o cesárea, igualito le ponen. Ahora, en todo caso, ¿qué usar? ¿Qué es lo que normalmente usamos? Lo que se recomienda es utilizar tetraciclina en ungüento, ¿no? Es tetralam como tal. Sin embargo, si no tienen el tetraciclina en ungüento, cualquier antibiótico oftálmico es bueno. Gentamicina, tobramicina, ciprofloxacina, etcétera, etcétera. Pero lo que más se usa es tetraciclina en ungüento, solo como profilaxis. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Y a todos los recién nacidos se les hace privado de audición o a un grupo en especial? En realidad debería hacerse a todos. El problema está en que, o sea, hay que hacer un tamizaje auditivo, eso se conoce como tamizaje auditivo. En la gran mayoría de los hospitales no cuentan para hacer ese tamizaje auditivo. Entonces, en forma, como se dice, artesanal, se va viendo si es que el neonato escucha o no, por eso los controles precoces. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, la circuncisión se ha visto que algunos lo practican. ¿Da algún beneficio en el niño como para evitar una parafimosis o es una opción o si se podría dar en recién nacidos o a partir de qué edad si los padres quisieran hacerlo? En realidad no se recomienda, está más ligado a los judíos, ¿no? Por cuestión religiosa, los judíos tienden a hacer la circuncisión a sus bebés, pero no se ha visto ningún beneficio en relación a que los circunciden o no. Así es que lo usual es que en nuestro medio no se hace. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, algo que no les había comentado es que la sala de atención inmediata al recién nacido, o sea, cuando nace un bebé, debe tener para empezar, la sala de atención inmediata debe tener un área por lo menos de alrededor de unos 20 metros cuadrados como mínimo. O por lo menos que permita deambular 4 o 5 personas sin obstruirse. O sea, parte de la infraestructura de esta sala de atención es esa área o ese espacio.
En segundo lugar, debe tener una temperatura adecuada. No es la temperatura del medio ambiente, sino debe estar entre 24 y 28 grados en promedio, alrededor de 26 en promedio. Entonces, el rango de 24 a 28 grados, promedio 26 grados. ¿No? ¿Para qué? Para tratar de suplir el déficit que tiene el recién nacido al nacer. Recuerden ustedes, cuando está intraútero está alrededor de los 37 grados. Y ahorita estaremos en 22 grados, ¿no? Son como 15 grados de diferencia. Por eso es que es importante aumentar el calor en el ambiente, en este caso en la sala de atención inmediata. Segundo o tercero, las puertas y ventanas deben estar cerradas para evitar los cambios bruscos de aire o de temperatura. Debe tener una buena luz para poder evaluar al recién nacido. O sea, no puede ser una luz tenue, debe ser una buena luz, sobre todo para detectar malformaciones. Entonces, eso en relación a la infraestructura de la sala de atención inmediata. Luego, requiere un equipamiento adecuado. Ese equipamiento adecuado consta pues de una servocuna o incubadora abierta, que siempre tiene que estar prendida más o menos alrededor de 34 grados centígrados para que le brinde el calor necesario al recién nacido y evitar las pérdidas de calor. ¿Qué más? Debemos tener una fuente de oxígeno, ¿no? Debemos contar con una bolsa de reanimación en caso tengamos que ventilar al recién nacido. Igualmente debemos tener un laringoscopio si es que tengo que intubarlo. Debo tener pues tubos endotraqueales, sonda de aspiración, catéteres para poder cateterizar vena o arteria umbilical si es que fuera necesario, adrenalina si es que llego a masaje cardíaco. Entonces hay una serie de equipos e insumos como mínimo que debemos tener en una sala de atención inmediata. Debemos tener pues vitamina K, ¿no? Jeringas, debemos tener la tetraciclina en ungüento para hacer la profilaxis ocular. Entonces, eso es en relación a lo que es la infraestructura, el equipamiento e insumos. Y algo importante que a veces no se menciona es el personal. El personal debe estar entrenado, ya sea la enfermera o el médico, si es por lo menos en reanimación cardiopulmonar básica. Por lo menos la enfermera debe estar en reanimación cardiopulmonar básica. Si es un nacimiento de bajo riesgo, basta con que el personal sepa de reanimación cardiopulmonar básica. Pero si el neonato o si el nacimiento es de alto riesgo, necesariamente el personal debe saber reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Por lo tanto, implica pues que debes saber intubar, debes saber dar masaje cardíaco, debe utilizar los medicamentos o las drogas si es que es necesario. Entonces, por eso es que es importante que el personal que trabaja en neonatología tiene que estar actualizado en lo que es reanimación cardiopulmonar, no solamente haber llevado el curso, sino haberlo aprobado. Se tiene que haber llevado y estar certificado. Generalmente cada 2 años hay que certificarse para poder dar una buena atención. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Disculpe una pregunta. En la atención inmediata del recién nacido, ¿se realiza el tamizaje neonatal? ¿Y cómo se realiza el tamizaje, doctor? A ver. En la actualidad sí se está haciendo tamizaje neonatal. Para nuestro medio es relativamente de hace poco tiempo, será pues un par de años, no creo que tenga más tiempo. Nosotros como país creo que somos uno de los últimos de haber iniciado tamizaje neonatal, en forma ya casi a nivel nacional, porque los únicos países que no hacían tamizaje eran Haití, Bolivia y nosotros, ¿no? Entonces, no sé si ahorita Haití y Bolivia lo están haciendo, pero en el caso nuestro sí. El objetivo del tamizaje neonatal es detectar en forma temprana
como dice, errores innatos del metabolismo, ¿no? Galactosemia. Específicamente, lo más importante en la actualidad para nosotros es detectar hipotiroidismo congénito. ¿Cuál es el objetivo? Pues prevenir la secuela mayor, que es el retardo mental. El retardo mental por hipotiroidismo es el único retardo mental prevenible. Por eso es importante hacer el tamizaje neonatal. ¿En qué momento se hace? El séptimo día de vida. Por eso que generalmente a los neonatos, o sea, con altas precoces, si es su parto vaginal después de las 24 horas, ¿sí? A veces hay que citarlo al día siguiente para que se cumpla el tiempo dado. Lo ideal es que entre el segundo y séptimo día debe tomarse la muestra del tamizaje neonatal. ¿En qué consta? Hay unas tarjetas donde se va a poner 5 gotas obtenidas del talón del pie, ¿no? Y esas 5 gotas en esa tarjeta son enviadas, en este caso ya sea a la Maternidad de Lima o al Hospital San Bartolomé, que son los que hacen las lecturas de ese tamizaje. Entonces, la enfermera, porque esto lo hace la enfermera, toma todos los datos de la mamá, del papá, dirección, igualmente el recién nacido, y teléfono, sobre todo hasta correo electrónico, de tal manera que si el informe es positivo para alguna de las enfermedades que están en tamizaje, lo buscan, si es posible, por cielo, mar y tierra hasta que ubican al paciente y le toman una nueva muestra para corroborar el diagnóstico. Y si eso se corrobora, pues iniciar el tratamiento lo más precoz posible. En el caso de los pacientes, de la gran mayoría que son negativos, ya ni siquiera los llaman por teléfono. Sin embargo, cuelan en la página web, donde cada uno puede buscar pues, su resultado. Específicamente los que están positivos, generalmente les toman una nueva muestra para corroborar el diagnóstico y luego, si es que se corrobora, pues inicia el tratamiento de forma precoz. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, si una paciente es diagnosticada con cáncer y hay que hacerle quimio y radioterapia y está gestando, o primer trimestre, por ejemplo, ¿estaría bien el aborto terapéutico o no está permitido? Bueno, en nuestro medio todavía no está permitido, ¿no? Es más, o sea, hace poco hemos tenido un neonato que ha nacido pues, por hijo de mamá con neoplasia. En este caso, lo que hacemos es darle leche materna, eso es todo, de la fórmula. Pero no se hace aborto terapéutico en eso. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.